Bien, estamos en el punto 6 del práctico 13 de campos vectoriales y escalares. En el punto 6 nos pide que calculemos el rotacional y la divergencia de una serie de funciones vectoriales que nos aparecen ahí. Entonces vamos a calcularlo. Lo que les recomiendo que hagan antes de calcular el rotacional o la divergencia es calcular todas las derivadas parciales de todos los componentes de nuestras funciones. Porque lo vamos a usar mucho, entonces mejor ya tenerlo listo y preparado para lo que viene después. Entonces, a este le llamamos M, a este le llamamos N y a este le llamamos P. De tal forma que nos queda una M de X y Z de Y más una N de X y Z de K, de Y, de J, perdón, más una P de K. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular cada una de las derivadas parciales de cada una, de la M, de la N y de la P. Todas. O sea, las 9 que tenemos que calcular. O sea, la derivada de M con respecto a X. Que fíjense, algo que me conviene poner acá al costado es cuánto vale nuestra M. Y por Z sobre Y menos Z. La N y por Z menos X menos Z. Y la P, X por Y, X menos Z. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos derivando, entonces fíjense, derivamos la M con respecto a la X, no hay nada de X acá, entonces esto es 0. Calculamos la M con respecto a Y, la derivada parcial de M con respecto a Y, tenemos dos cosas que dependen de M dividido, entonces vamos a hacer la regla de la división. Entonces tenemos el denominador elevado al cuadrado, derivamos el numerador, nos queda Z por el denominador sin derivar. Después tenemos menos, nos queda ahora la derivada de, bueno, el numerador sin derivar por el denominador derivado nos va a quedar 1, porque esto es 1, esto es 0. Entonces si acomodamos un poquito nos va a quedar que esto es igual a, fíjense en acá, si distribuyen esto, queda z por y menos z cuadrado. Z por y es igual a menos y por z, entonces se cancela, entonces nos va a quedar menos z al cuadrado sobre y menos z al cuadrado. De forma similar, cuando derivamos con respecto a z, nos va a quedar y cuadrado sobre y menos z cuadrado. Entonces ya tenemos las tres derivadas de m. Ahora las hacemos las tres derivadas de n. La n con respecto a x. Las tres van a ser muy similares, van a cambiar un poco las variables. Yo creo que las voy escribiendo. La n de la derivada parcial de n con respecto a x nos va a quedar menos z al cuadrado sobre x menos z al cuadrado. La n con respecto a y nos va a dar 0, porque fíjense que no hay nada de ahí. Y la n con respecto a z es x al cuadrado, x menos z al cuadrado. Y finalmente nos queda la p de x, nos va a dar menos y cuadrado
sobre x menos y al cuadrado. P de y es x al cuadrado menos x menos y al cuadrado, y la P de z es 0. Bien, o sea, si se lo ponen a hacer cada una de esas derivadas, les va a dar eso. Entonces ya con todas estas 9 derivadas nos va a servir para lo que viene luego, que es calcular el rotacional y la divergencia de una forma más rápida y no tener que estar tanto tiempo calculando derivadas, porque hacemos una vez el trabajo y ya después nos queda fácil para después simplemente ir reemplazando. Por eso les recomiendo que en este punto calculen las 9 derivadas antes de calcular el rotacional y la divergencia, porque las van a usar las 9 en distintas formas, ¿bien? Dependiendo de qué estemos calculando. Bien, entonces vamos a escribir acá, ¿dónde estoy? Acá está. Voy a calcular. La voy a dejar acá al costadito para ayudarme. Todas las derivadas. Vamos a hacer más fácil. A ver si puedo copiar y pegar o mover. Por más que no lo pueda achicar, prefiero tenerlos así. Entran. No está muy jugado, pero parece que sí entran. Ahí me comí un cuadrado. Ahora ya me quedo ahí arriba. Lo ponemos abajo. Entonces acá me va a quedar cuadrado. Entonces ya con estas cosas podemos empezar a calcular el rotacional y la divergencia. El rotacional es un viejo conocido, ya lo habíamos visto en el punto 5 cómo se calculaba. Es el rotacional, en este caso df, está formado por el producto vectorial entre el módulo nabla, el operador nabla y el campo vectorial que vimos. Entonces el producto vectorial entre la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z, producto vectorial, nuestro vector que está formado por m, n, p. Y esto se obtenía de calcular. Acuérdense, era el determinante en la primera fila, los versores, en la segunda los elementos del primer vector, o sea, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z, y finalmente en la última fila la m, n, p. Bien. Entonces, habíamos visto, resolviendo este determinante, habíamos llegado que tenemos que hacer la derivada de p con respecto a y menos la derivada de n con respecto a z, componente y. O sea, cómo se obtiene esta fórmula era básicamente resolviendo esto, o sea, usando la definición de determinante, o sea, fíjense en este por el determinante de orden 2 por 2 que se forma acá. Después teníamos la menos p de x, perdón, menos mz. Acuérdense en que las filas donde la suma era impar nos quedaba signo negativo. La suma de fila y columnas no impar era signo menos, porque fíjense, este elemento está en la fila 1, columna 2, 1 más 2 es 3, está en número impar, menos 1 elevado a número impar es negativo, entonces me queda menos 1. Acuérdense, eso es la definición de determinante. Tenemos el elemento y después el menor que se obtenía de eliminar la fila
1 columna 2, que es esta derivada con respecto a p, entonces me queda p de x menos la derivada de z con respecto a m, me queda mz. Y así formábamos todos los elementos de nuestro rotacional. Insisto, no les recomiendo que se acuerden la fórmula final porque es propenso a que tengan errores. Entonces es más fácil, por más que sea más laborioso, es más fácil hacer esto que acordarse de memoria esto. Ustedes llegan al parcial, después no se acuerdan y meten la pata. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Bien, entonces, ¿por qué justamente les pedí que calcularan? Hicimos lo que calculábamos las derivadas al principio, es porque ahora fíjense que ya es fácil, simplemente reemplazo, no tengo que hacer más nada. La p de i es esta que está acá, me queda x cuadrado, bueno, x menos y todo al cuadrado, menos la n por z es x cuadrado por x menos z al cuadrado. Esta es la componente y, menos, abrimos paréntesis y me queda la px es menos y cuadrado sobre x menos y cuadrado, menos, y ahora la mz es esto que está acá, y cuadrado sobre y menos z al cuadrado, y finalmente esto componente j, y finalmente me queda la nx es menos z al cuadrado sobre x menos z al cuadrado, y finalmente me queda la mi es esto de acá menos z al cuadrado sobre i menos z al cuadrado k. Si acomodamos un poquito los signos, me va a quedar acá, saco factor común menos, me va a quedar más, acá me va a quedar más, y acá me va a quedar, se me va a ir este de acá, y acá puedo sacar el menos, me va a quedar menos acá, y acá más. Bien, entonces ahí calculamos lo que es el rotacional. Fíjense por eso cómo se los facilito haber calculado primero las derivadas, entonces ya simplemente acomodamos. No hay nada más que acomodar, acá calculamos el rotacional. En este caso no es un rotacional cero, entonces no estamos en un campo conservativo. Entonces no es producto de ningún gradiente. Bien, igual eso no hay que hacerlo, simplemente acá nos pide el rotacional y nada más. Nos queda ahora la divergencia. La divergencia nos da como resultado un campo escalar. Entonces, como regla, tiene que acordarse eso. Vamos a poner la divergencia, que se escribe div, de nuestro campo escalar, campo vectorial, se calcula como el producto escalar del vector nabla punto el vector, el campo vectorial. Es decir, si escribimos el vector nabla, el operador nabla nos queda las tres derivadas, producto escalar MNP. Entonces acuérdense que el producto escalar se calcula como este por este. Entonces acuérdense que este, entre comillas, por este es simplemente, o sea, este por este es simplemente llevar a m con respecto a x, más, y ahora hacemos este por este, entonces vamos a hacer ahora la derivada de n con respecto a y, y finalmente hacemos la derivada de p con respecto a z. Bien, entonces fíjense que el resultado es un número, es un campo escalar. En este caso, la mx es 0, más la mi es 0,
más la NP de z es 0. Entonces me da que la divergencia de mi campo vectorial es 0. Entonces, como final, acuérdense de estas reglas. Para el campo escalar, si tienen un campo escalar, ustedes solamente pueden calcular, usando el operador nabla, el gradiente, que es el producto del vector con el campo escalar, que es un escalar, entonces justamente se multiplica los tres elementos del vector nabla y por consiguiente nos da un campo vectorial. Por otro lado tenemos el rotacional, el cual se obtiene de hacer el producto vectorial entre el operador nabla y nuestro campo vectorial, y como resultado nos da, como es un producto vectorial, un campo vectorial también. Y por último tenemos el gradiente, la divergencia, el cual se obtiene de calcular el operador nabla producto escalar con con nuestro campo vectorial, el cual hacemos el producto escalar entre esos tres y nos da un escalar. Entonces, como ayuda a memoria, les voy a poner acá al costadito todas las cosas que podemos hacer. Tenemos, sea, llamemos eje y para no eje campo escalar, sea G grande, campo vectorial. Entonces, el gradiente de G se obtiene de hacer el vector nabla producto G. Y nos da como resultado un campo vectorial. Por otro lado, el rotacional de G grande, no podemos calcular rotacional de campo escalar, acuérdense en eso, solamente un campo escalar se le puede calcular el gradiente. A un campo vectorial solamente se puede calcular el rotacional y la divergencia. Entonces nos queda el rotacional de G, nos queda que es el producto vectorial entre el vector nabla y el campo vectorial, y me da como resultado también un campo vectorial. Y por último tenemos la divergencia del campo vectorial, en este caso G, que se obtiene de hacer el producto escalar entre el vector nabla y el campo vectorial. Y me da como resultado un campo escalar. Bien, me va a dar un número, como en este caso. O sea, para un número, una función, como en este caso. Bien, entonces acuérdense de esas cosas, con eso ya pueden hacer cualquier ejercicio de este práctico.